Dios los bendiga, hermanos. Qué bendición estar nuevamente en esta clase. Ya la clase del módulo 8, la clase número 8 de base textual y versiones de la Biblia. Ya ahorita entrando un poquito más a lo que es el texto recibido, del cual hoy vamos a ver, pero no como sale en la guía que ustedes tienen, que sería la lectura la lectura con la letra I. Y me he apartado un poco de este texto para dar un poquito más de profundidad o abarcar otras cosas que son interesantes saberlas con respecto al texto recibido, pero que no están en la guía. Y para eso he tomado un material del cual también voy a poner a disposición. Así que las evaluaciones para esta clase no serían las de la guía, serían las que le estoy poniendo a disponibilidad. Entonces, bueno, cualquier duda me pregunta, pero yo lo voy a tener a mano, les voy a proveer el material. Incluso les voy a dar el link de donde lo saqué, donde lo he tomado, pero eso lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, ahorita vamos a hacer algo, vamos a orar para comenzar la clase. Oramos. Padre amado, te damos las gracias por este tiempo que nos permite estar acá para recibir esta lección. Te pedimos que conforme a tu misericordia nos ayude a comprenderla, aplicarla, a vivirla, a aprender los principios que están acá. Gracias, Dios. Bendícenos, ayúdanos en este tiempo. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Pues sí, hermanos, como les he dicho, vamos a ver un poquito más sobre el texto recibido, conociendo al texto recibido. La semana pasada vimos un poquito sobre lo que es el texto crítico, pero ahorita como base textual, la base textual es el texto recibido, la base textual de la Reina Valera. Entonces vamos a hacer un poquito a responder algunas preguntas generales con respecto al texto recibido para conocerlo un poquito mejor. Pero antes de eso vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia y acá vamos a la Biblia para meditarla un poquito, ¿ok? Dice en Hechos 8, del 36 al 37, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, esto es un pasaje importante donde hay la confesión de este hombre, y él confiesa conocer aquí a Jesucristo o creer en Jesucristo como Hijo de Dios y pues en consecuencia como Dios mismo, reconocerlo como Señor y Salvador, lo cual es la base de su salvación, y se entiende acá pues que él fue salvo entonces, y qué bendición por eso. Sin embargo, y eso está muy bien, pero es tan importante esto, entender para una persona que vaya a ser salvo, para el incrédulo, es importante entender que Jesucristo es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, Dios mismo, y que a través de Él solamente pues, puede haber la salvación. Sin embargo, aquí este pasaje de creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, hay algunos textos que no lo tienen. Nosotros afirmamos, hermanos, que es porque ha sido omitido, ha sido quitado, ha sido extraído de estas Biblias, pero no es propiamente las Biblias las que lo omitieron o los traductores. Fue mucho antes. Algunos textos de los manuscritos del texto crítico no tienen este texto, la mayoría. Y entonces, claro, cuando no está en el texto crítico y lo consigues personas que no son afines a esta doctrina, por supuesto que prefieren el texto crítico y omiten este texto importante. Pero hay varios problemas cuando tú revisas inclusive el texto Receptus, y algunas ediciones del mismo texto recibido tampoco lo tienen. Ahora, eso hace temblar los asuntos de fe, pero para nada. Eso hace el hecho de que algunas personas duden que esta porción de la Escritura
no esté realmente en la Escritura, hace inefectivo el poder de la sangre de Cristo, el hecho de que Cristo sea Dios y el hecho de que una persona tenga que confesar a Cristo como Señor y Salvador. No, hay muchos otros textos que apoyan esto y aquí de hecho esto es solamente un ejemplo de lo que la gente cree. Es decir, que si esto está, hermanos, esto es inspirado, ojo, esto es inspirado, estoy diciendo esto es inspirado, pero aún si no estuviera realmente allí, para nada hace inefectiva la palabra de Dios y el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tenemos que creer en eso como base de nuestra fe para salvación. Estuviera o no estuviera, porque aquí es un ejemplo del eunuco, de lo cual la Biblia nos habla, nos relata, inspirado, sí está, ok. Pero si aún no lo estuviera, en nada, en nada cambia nuestra base de nuestra fe. Entonces, bueno, espero que nadie tenga confusión acá, pero eso es lo que sucede, ¿ok? Y algunos textos como estos que han sido omitidos, que han sido quitados, que algunos dicen, bueno, pero es que esto estuvo en el texto recibido y otros no están en el texto recibido, entonces, ¿cómo hacemos acá? Bueno, y eso ha sido tema de mucho debate a lo largo del tiempo y es algo que quiero traer aquí ahorita, ¿ok? En esta clase. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, conociendo al texto recibido y hermanos, esta parte del estudio ha sido tomado de la página de Calvin George, de literatura bautista, y ahí tú puedes, en el link que tengo aquí, tú puedes buscar este texto. Lo he editado, he quitado algunas cosas, las he cambiado, lo he adaptado a la clase, ¿ok? Algunas cosas Calvin George, como tú puedes ver allí, su idioma materno no es el español, entonces él comete muchos errores a la hora de traducir. Lo habla muy bien, el español lo habla muy bien, traduce bien, pero hay que pulir un poquito, ¿okay? Hay que pulirlo, parece que él así como lo traduce, lo pone. Necesita un poquito pulir a la hora de escribir, pero está muy bien, se entiende perfectamente. Calvin George, hay personas que no les gusta Calvin George. Hay gente que habla mal de él en el sentido de sus posiciones doctrinales. Yo en general lo veo bien, en general. No sé si hay algo por ahí que malo, o sea, lo que he visto está aceptable, está bien. Entonces a veces es peligroso cuando dice, no, bueno, lo tomé de tal persona, porque entonces crees que lo estás apoyando totalmente y de pronto el hombre tiene alguna apreciación con una doctrina que dista de lo que uno piensa, entonces crea un conflicto. No sé, yo no sé todo lo que cree Calvin George, pero por lo menos en esta área él se muestra de un lado, digamos, lo sano, ¿okay? Digamos, lo aceptable. No sé si es calvinista, no sé si, no sé más nada de él, ¿ok? Lo que quiero hablar es sobre la forma como él está planteando el tema del texto recibido, lo cual está a grosso modo está bastante bien, ¿ok? Entonces por eso voy a tomar este texto para avanzar en esta lección. Así que hacemos algunas preguntas de las cuales él tiene relatado aquí. ¿Cómo se originó el texto recibido? El texto recibido tiene su inicio en la crítica textual conservadora de parte de Erasmo de Rotterdam, que vivió entre 1469 y 1536, quien escogió la lectura final para su edición de 1516 entre algunos manuscritos generalmente representativos del texto bizantino. Él comenzó el proceso editorial con aproximadamente 9 manuscritos bizantinos. La historia del texto recibido comienza acá con Erasmo de Rotterdam, un personaje que era bastante polémico para la época, y ya voy a decir por qué, pero
él en su edición de 1516 solamente tiene 9 manuscritos. 9 manuscritos que él revisa y esa revisión la compila en esta edición del texto recibido, esta primera edición del texto recibido. Este volumen, este texto dio inicio a una serie de ediciones de textos recibidos que a la larga dieron inicio a la traducción de las Biblias en los idiomas que tenemos. Pero él compila esto en 1516 a partir de 9 manuscritos. Y es una de las cosas que la crítica textual, bajo la cual ataca al texto recibido, no es que son muy poquitos manuscritos. Lo que pasa es que estos manuscritos que llaman de la familia bizantino, recuerda que hay varias, de acuerdo a la crítica textual, hay varias familias. Dentro de estas 5 familias está la familia alejandrina, según la crítica textual, y está la familia bizantina. El grupo bizantino es el que está más cercano al texto recibido, porque él toma 9 manuscritos que son de esta línea. Pero estoy hablando del primer trabajo de Erasmo, ¿okay? Ese es el primer trabajo de él. Con el tiempo se hicieron nuevos arreglos a este texto recibido y salieron varias ediciones del texto recibido, y de ahí pues dio origen, de una de estas ediciones dio origen a lo que era la Reina Valera en 1602. Lo propio sucedió en otros idiomas, con la King James Version, etc., con la versión en italiano, en francés, en portugués y los demás idiomas romanos. Entonces, bueno, ahí se origina entonces el texto recibido en 1516 a partir del trabajo de Erasmo de Rotterdam, con 9 manuscritos de la familia de los llamados bizantinos. Pero no fue limitativo, ojo, ahí comenzó, pero no se limita a estos manuscritos luego. Históricamente se ha aplicado el término textos recibidos a los textos griegos del Nuevo Testamento impreso en la era de la Reforma, empezando con el de Erasmo en 1516 y revisiones que se basaron en el texto de Erasmo hasta el siglo XIX. Entonces, el texto recibido, pudiéramos decirles una familia de textos desde el texto de Erasmo, bajo el cual se han traducido las diversas Biblias que nosotros utilizamos, las que consideramos más fieles y más apegadas a las escrituras. ¿Okay? Eso ya lo dije con otras palabras. ¿El texto ha recibido un manuscrito? No. Manuscrito en su sentido más básico significa escrito a mano. Cuando salió la primera edición del texto recibido de Erasmo en 1516, ya se había inventado la imprenta. Todas las ediciones del texto recibido se hicieron en imprenta. O sea, no podemos hablar del manuscrito del texto recibido porque nunca fue tal cosa. O sea, no fue escrito a mano. Es un texto. Podemos hablar de los textos del texto recibido o del grupo de ediciones del texto recibido, pero no de los manuscritos del texto recibido, porque eso no está acorde con la realidad, ¿ok? No hay un manuscrito del texto recibido, no lo hay. Ni es uno, ni es manuscrito. Es cierto que Erasmo era católico, sí, pero no era un católico típico. El hecho de que era un católico rebelde que no seguía todas las tradiciones sin cuestionar se refleja no solo en sus puntos de vista en sus escritos, sino también en el mismo texto griego y latino del Nuevo Testamento que editó cuando la autoría de la Vulgata Latina prevalecía en el catolicismo. Erasmo de Rotterdam es un personaje interesante de su época. Era, digámoslo, se sabía mover dentro de la política de la época. Él ciertamente fue católico, apoyaba verbalmente el catolicismo, pero es que el catolicismo tenía mucho poder.
Yo, más que católico, lo que pienso es que era un buen político. Porque tenía sus posiciones en contra de la Iglesia Católica. Claro, el, el protestantismo estalla después, no estalla cuando Erasmo, porque aun cuando él tenía poder, tenía influencia, porque lo tenía, él podía morir, lo podían matar por sus posiciones. Y entonces él tomaba una posición como ambivalente. Él hablaba contundentemente y cuando hablaba al catolicismo en contra del sistema lo hacía contundentemente, pero también contundentemente lo apoyaba. Era contundentemente ambivalente, por lo que él era un buen político y lo que escribía lo hacía con esos matices, dando golpe duro a todos lados, pero mantenía la gracia y de las personas y mantenía el estatus de las personas en su época. Es decir, era una persona con poder, con influencia, que se sabía mover en todos los círculos. Entonces, ¿qué pasa? Era eminentemente inteligente, era un hombre muy sabio, era un hombre que muy ilustre, realmente una de las mentes más prodigiosas de la época, un hombre muy inteligente. Entonces, ¿qué? Él retaba a las autoridades de la época. Su edición del texto griego junto con una traducción al latín fue dedicado al Papa León X, pero es que estaba prohibido traducir, estaba prohibido manipular de alguna manera la Biblia, a no ser que fuera solamente la Vulgata Latina. Era lo único permitido que se podía hacer. El catolicismo solamente permitía utilizar la Vulgata Latina, y eso solamente a la curia romana, solamente ellos, más nadie, solamente ellos eran los únicos. Pero Erasmo cruzó la línea y él hizo una crítica textual conservadora, una crítica textual para la época, y se sale del tema de la Vulgata y compila lo que son los textos que estaban dispersos. Algunos textos estaban en algunas partes, otros textos estaban en otras. Entonces él toma los textos que tenía a mano y hace esta compilación de lo que era el Nuevo Testamento, y saca este trabajo que es el texto recibido. Entonces él estudió para el sacerdocio. En algunos de sus escritos expresa puntos de vista muy diferentes a los dogmas católicos, pero en otros escritos defendía el catolicismo y se opuso a la reforma de Lutero. Claro, porque si él no hacía si él no tomaba posición, sobre todo en el medio donde él se movía, podía morir o lo podían matar por más influencia que tenía. Entonces tuvo que tomar una decisión. Es decir, no era un tiempo fácil, no era un momento sencillo, había que tomar una posición. Y toda la Edad Media, hermano, fue así. Había que tomar posición. Si no eras calvinista, eras arriano, o sea, no tenías opciones. Si no eras católico, tenías que ser protestante. O sea, fue un momento muy difícil para los bautistas de la época. Un momento muy difícil. Entonces, claro, este hombre sabio ve que hay algunos errores acá en el catolicismo, ve que estos textos de la Vulgata Latina no se acomodan bien a lo que la gente entiende. Entonces, claro, compila estos textos y los saca a la luz, y eso sirvió bastante para que luego gente tomara de esos mismos textos para entonces traducir la palabra de Dios. Pero a partir del trabajo de este hombre. Sí, entonces, porque ese es otro ataque que tienen contra la Reina Valera o el texto recibido. De que, bueno, pero es que lo hizo un católico. ¿Cómo va a utilizar para una Biblia un trabajo de un católico? Para traducir una Biblia un trabajo de un católico. Sí, él fue católico, pero es que no era un católico común. Era un católico que realmente se manifestaba en contra
y que las posiciones que él tuvo a favor del catolicismo eran más políticas que de convicción. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Sus posiciones a favor del catolicismo, como por ejemplo esta dedicatoria, era un movimiento netamente político para salvaguardar su vida. ¿Cuál es la diferencia entre el texto recibido y el textus receptus? Y vamos a hablar un poquito de eso, pero dice, no hay diferencia, son dos nombres. El primero más acomodado al español para el mismo texto. O sea, nosotros vamos a llamarle texto recibido, es lo más, no hay problema, el texto recibido, y es lo que he estado haciendo hasta ahora. En cuanto al nombre, en latín, es decir, textus receptus, ese es el nombre correcto, la pronunciación correcta. O sea, cuando hablas en latín, textus, ok, se menciona así, pero la R, nosotros en nuestra fonética española pronunciamos R al principio, cuando hay una R al principio de una palabra. Pero en este caso es latín. Y el latín en todos los casos la R suena R. En vez de perro suena pero. ¿Ok? Entonces en todos los casos es esa R. No es Roma, es Roma. En este caso textus re. Re. La C siempre debe sonar como una K. Siempre, en todos los casos. Receptus. ¿Ok? Textus receptus. Esa es la pronunciación. Hay una pronunciación de esta palabra más italianizada que diría textus receptus, pero es más italianizado. Lo correcto es textus receptus. Ok, ya sabemos pronunciar eso por lo menos. En la edición del Nuevo Testamento griego de los hermanos Elsevier del año 1633, mucho tiempo después de su primera edición, el prefacio incluyó la siguiente oración en latín: Textum ergo aves nun ab omnibus receptum, que significa, entonces, he aquí el texto que todos hemos recibido. Como diciendo, bueno, mira, esto es lo que tengo. Esto así me lo dieron, así lo compilo y así se los entrego. Tengo tantos manuscritos, de estos manuscritos saco este texto y este texto es lo que nos llegó, así nosotros lo editamos. Como dando a entender esa idea, salvaguardando su parte, porque es que en esta época todavía era polémico. Bueno, ¿de dónde salió este texto? ¿Por qué sale esto y por qué no sale aquello otro? ¿Por qué ustedes lo colocaron? Mira, así como nos lo dieron, así lo entregamos. Así decimos nosotros más aquí en criollo. Mira, así me lo dieron a mí, así te lo entrego yo. Así mismo como me lo dieron, así te lo entrego. Solamente lo que hice fue compilarlo, agarrar, lo compilo y así mismo te lo doy. Eso fue lo que recibí, eso es lo que te estoy dando. Ok, esa es más o menos la idea de lo que ellos quisieron decir acá. Entonces, a partir de esta frase en latín, se le acuñó a toda esta familia, como hemos dicho, a toda esta línea de textos, se les acuñó como texto recibido. Y entonces él dice el texto recibido, pero es que no es uno solo, son varios, ¿ok? Son varios, y eso es algo que debemos tener nosotros en cuenta para lo que vamos a tratar más adelante. Seguimos por acá. ¿Hay tan solo un texto recibido? ¿Hay uno solo? No. Como el texto recibido se expresa generalmente en singular y no textos recibidos, genera algo de confusión. Pero no tiende a haber grandes diferencias entre una edición y la otra. Las diferencias entre ediciones del texto recibido se encuentran por cientos y no miles. Y en algunos casos son meros técnicos. O sea, hay algunos casos más profundos que otros, pero lo que es la línea, el texto recibido, las varias ediciones, no es uno solo, son muchas ediciones que se hicieron del texto recibido. Vamos a ver cuántas ediciones hay para hablar un poquito de esto. La cantidad más común que se oye de ediciones del texto recibido frecuentemente oscila entre 25 y 30 ediciones del texto recibido. ¿Por qué no todos concuerdan con un número exacto? Lo que cuenta como una edición del texto recibido a veces es subjetivo. O sea, la pregunta que está haciendo, ¿por qué
no podemos decir, bueno, hay 26 ediciones, porque muchas de estas ediciones no se sabe si era edición o era revisión o era reimpresión. Entonces es la duda. A veces hay la duda, se encuentra como una edición, en realidad es una subsecuente reimpresión con tan solo correcciones tipográficas. Hay ediciones muy escasas que son difíciles de localizar si uno quisiera hacer su propia investigación. Y aquí hay una lista. La siguiente lista es encabezada por el apellido del editor junto con los años que se imprimió una edición con cambios y no simplemente una reimpresión. Por lo menos comienza con Erasmo. Erasmo de Rotterdam o Erasmus, como ellos usualmente se daban a conocer en latín. Él tuvo 5 ediciones, una de 1516, la primera, luego otra de 1519, otra 3 años después, 1522, luego de 1527 y la última, que es Erasmo, de 1535. Entonces él hace 5 ediciones del texto recibido. Entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos si las diferencias entre una y otra son meramente correcciones tipográficas o son revisiones del texto o que se coloca un texto nuevo o cambiado o sencillamente una reimpresión. Entonces, en cada una de estas ediciones hay un poquito de cada cosa. Por ejemplo, sabemos que la primera edición de Erasmo no tenía lo que ellos llaman la coma juanina. No estaba aquí. Primera Juan 5:7 no está en la primera edición. Entonces dice, bueno, pero es que esta Biblia es más apegada al texto recibido que la Reina Valera 60, porque algunos atacan a la Reina Valera 60 a partir de algunas revisiones que hacen muy ignorantemente al texto recibido. Dicen, bueno, pero es que la Reina Valera 60 no se apega al texto recibido. El detalle es que a cuál texto recibido me estás hablando, porque si me estás hablando del primer texto recibido, como se le denominó a toda esta línea, comenzaba desde Erasmo hasta Scrivener, entonces, claro, no se apega, porque es que ese primer texto recibido, el primero de toda esta línea, no tenía 1 Juan 5:7, no lo tenía, la coma juanina no estaba. Erasmo no colocó ese texto, él lo coloca en posterior edición, no sé exactamente cuál, pero lo coloca posteriormente porque hubo alguien que le hizo la acotación, mira, pero ¿qué pasa? Aquí no está 1 Juan 5:7. Y él afirma, es que en mis textos que yo tengo, que yo manejo, no está. Pero si tú me demuestras que ese texto está allí, mira, soy el primero que lo pone. Entonces, efectivamente, él consigue estos textos. El mismo Erasmo también se documenta con otras personas. Y posteriormente, después de mucha investigación, se puede afirmar, hombres que han investigado el tema, se puede afirmar que no solamente está, sino que hay textos antiquísimos que consiguen la llamada coma juanina, a mí no me gusta llamarla así, ya lo hemos dicho anteriormente, que consiguen este texto de 1 Juan 5:7 en escritos de los apologistas, de los llamados padres de la iglesia. Ellos citaron varias veces 1 Juan 5:7 y está allí, pero los textos que manejaba Erasmo no estaban, los manuscritos que manejaba Erasmo no estaban y por eso este 1 Juan 5:7 no salió en la primera edición de la familia del texto recibido. Entonces, el texto recibido a lo largo del tiempo recibió sus correcciones, se ampliaron los textos que alimentaban y se ayudó cada vez más a una mejor versión del texto recibido. Entonces,
De ahí las diferencias. Fíjate, Stephanus, que es Robert Einstein, tiene 4 versiones o 4 ediciones del texto recibido. Beza, Teodoro de Beza, tiene muchas más. Vamos a contarlas, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ediciones. Entonces, repito, no sabemos si estas ediciones son correcciones, son adiciones, son limpieza de errores tipográficos, porque era muy fácil cometer un error tipográfico. O era que se alimentaban de nuevos textos en cuanto a la base textual. Luego el Sebir, más adelante en 1624, 1633. Aquí apenas es cuando ya se le empieza a acuñar a toda esta familia de textos el texto recibido, el textum receptum. y luego en 1641 una última edición. Luego Collines hace su versión en 1534, su edición, y luego mucho después Scrivener, que fue un dedicado defensor del texto recibido. Fue el último que hizo allí una edición. Después de esto se hicieron otras correcciones y eso. Entonces, en total, nada más aquí en la lista hay 24 ediciones, pero como digo, después se hicieron otras revisiones del texto recibido. Entonces, desde el principio estamos viendo de que ellos mismos y su trabajo dicen que el texto recibido no es un texto definitivo y que necesitó diversas revisiones a lo largo del tiempo. Esto, por supuesto, quizá a alguno se le está volando la mente, pero esto es nuevo y ¿cómo es esto de que lo que pasa es, como te digo, o sea, hay errores tipográficos, había casos en que no tenían todos los textos, sino apenas, como el caso de Erasmo, 9, pero después se integraron nuevos textos, se dieron correcciones. El primer texto, los primeros textos, de hecho, de Erasmo incluía lo que son los libros deuterocanónicos. De hecho, las primeras versiones de la Reina Valera incluyen los textos deuterocanónicos. Esos libros que para la Iglesia Católica son autoritarios, pertenecen al canon de la Biblia. Entonces, claro, hay una serie de elementos históricos que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de el texto recibido como tal, que es importante aclararlo y que es honesto traerlo, es lo más honesto traerlo. Y de que el texto recibido ha obtenido varias correcciones a lo largo del tiempo. Y eso me lleva a algo de lo cual voy a hablar más adelante. ¿Hay diferencia entre ediciones del texto recibido? Sí. La Sociedad Bíblica Trinitaria, que tiene una larga reputación establecida de defender el texto recibido y únicamente publicar Biblias basadas en él, reflexiona sobre este asunto como sigue. Hubo aproximadamente 30 ediciones bien definidas del texto recibido hechas a través de los años. Cada una difiere ligeramente de las demás. Hay aproximadamente 190 diferencias entre el texto de Scrivener y el de Beza de 1598. Hay 283 diferencias entre el texto de Scrivener y el de Stephanus de 1550. Es decir, si hay diferencias entre uno y otro texto, entonces no podemos, alguien que dice, bueno, pero es que la Reina Valera no está basada en el texto recibido, pero ¿de qué me estás hablando? ¿De cuál texto recibido me estás hablando? Porque eso es importante decir de cuál, basado en cuál. El texto recibido que yo manejo, creo que es el de Beza. El que tengo ahí en la computadora es el de Beza, que es un buen texto. Ahora, ¿qué pasa? Estas 190 diferencias, hermanos, no son diferencias que tocan doctrina, o estas 283 diferencias
la que tiene Scrivener con Stefano no son diferencias que tocan puntos sensibles. De hecho, son poquitas, son mínimas comparado con una cantidad de diferencias, por ejemplo, que tiene el texto recibido en general con los textos críticos de Alan o el de Westcott y Hort, que son más de 3.000 diferencias. O sea, tú comparas 280 diferencias con 3.000 diferencias y es nada, no es ni siquiera el 10%. Y esto va a haber porque las diferencias van a existir, claro que van a existir, porque recordemos que esto es una compilación de textos. No estamos hablando, hermanos, de un texto inspirado, porque ellos no eran inspirados. Stefano no era inspirado, Erasmo no era inspirado, o sea, ninguno, eran compiladores, editores, que sencillamente lo que hicieron fueron eso, tomar los textos que ellos tienen a mano y compilarlos en un volumen y sacar un texto definitivo. Más nada, no eran ellos hombres inspirados. Y por eso, como hombres, como tú y como yo, más inteligentes sí, pero hombres finalmente que cometían errores. Y ahí está entonces la diatriba. No podemos nosotros pretender entonces que estos textos finalmente queden perfectos, exactos, porque no son textos. Los hombres que compilaron esto no son inspirados, aun cuando las palabras de Dios y todo lo que está ahí, por supuesto que es inspirado. Ellos, como compilador en su trabajo, no eran inspirados. Y quiero que no te confundas en esto. Por supuesto, la Biblia es inspirada, por supuesto que sí. Por supuesto que todo lo que está ahí contenido es inspirado, pero el trabajo de compilación, aún incluso el trabajo de traducción, no es inspirado. Y ya eso es otro tema, lo de la traducción, pero el trabajo de compilación no es inspirado. Y tenemos que estar claros en eso, hermano. O sea, el texto, sí, lo que dice ahí, cada versículo, cada palabra, por supuesto que es lo que Dios quiso que estuviera ahí y eso es inspirado. Pero el trabajo general de compilación no. Y por eso la diferencia, ¿ok? O sea, no te me pierdas, no te me confundas en este punto. Es interesante notar que hay los que siguen quejándose de aproximadamente 190 diferencias en la 1960 con el texto recibido. ¿Sí? Alguien estudió y dijo, bueno, mira, hay 190 diferencias del texto de la Biblia Reina Valera con el texto recibido, por eso no podemos nosotros tolerar la Reina Valera 60. Tenemos que desecharla. Lo que pasa es que ellos quieren promover, esta gente quiere promover su traducción, quiere promover su versión, pero no te informa de que hay una cantidad similar de diferencias entre edición del texto recibido que tanto promueven. Es decir, hay gente, como te he dicho, la gente de la Reina Valera Gómez, ya te lo dije, ellos atacan a la Reina Valera 60, porque ellos dicen que su texto, Reina Valera Gómez, está más apegado al texto recibido que la Reina Valera 60, y que tiene 190 diferencias. El punto es que ellos nos dicen que entre los textos del texto recibido hay a veces más diferencias de la que puede tener la Reina Valera con el texto recibido de Scrivener, por ejemplo, que es el que creo que ellos utilizan. Las primeras dos ediciones de Erasmo no incluyeron, con lo que te he dicho, la mayor parte de 1 Juan 5:7, y por lo menos sus primeras dos ediciones no incluyeron Marcos 11:26 y Apocalipsis 21:26. Las ediciones de Erasmo y las primeras tres ediciones de Stefano no incluyeron Lucas 17:36 y son textos recibidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿De cuál texto recibido me estaba hablando? ¿Es el texto recibido idéntico a una familia de manuscritos? No, la familia de manuscritos, lo que hemos estado hablando, que más se acerca al texto recibido es el bizantino, porque Erasmo toma de ahí algunos textos. Pero decir que el texto recibido es igual o idéntico a los manuscritos bizantinos es ignorancia, es un intento de simplificar el asunto más de lo justificable. En algunos casos puede ser sorprendente cuánto algún manuscrito bizantino se acerca de alguna edición del texto recibido. Pero del mismo modo, en algunos casos puede ser sorprendente cuánto algún manuscrito designado como bizantino se aleja de alguna edición del texto recibido. Es decir,
El grupo de textos del texto recibido inicialmente fueron tomados del texto bizantino, pero no es un texto bizantino porque también acopla en sus ediciones otros complementos, se complementa con otros textos. No es un texto bizantino como tal. Él toma mayoritariamente el texto bizantino, pero también acopla de otras fuentes. Una investigación hecha por Daniel Wallace concluyó que existen 1838 diferencias entre el texto bizantino y el texto recibido. ¿Y por qué hago esta aclaratoria acá? Porque, por otro lado, la gente del texto crítico coloca al texto recibido como un texto bizantino. No, ese es otro texto del grupo de los textos bizantinos, los manuscritos bizantinos. Entonces no forma parte de este grupo, aunque toma este grupo, pero no forma parte del grupo de los textos bizantinos. Algunas personas también, incluida gente que apoya el texto recibido, no, sí, son manuscritos del texto del grupo y la familia del texto bizantino, pero no, ni son manuscritos ni es del texto bizantino. El texto recibido forma parte de su propia familia que incorpora, sí, del bizantino, pero también de otros textos. ¿Cuán similar es una edición típica del texto recibido a un texto crítico? Y esta pregunta, hermanos, es importante. Es bastante importante porque esta es la mayor diferencia que podemos conseguir. Un estudio revela que el 93% del texto sigue siendo igual. Es decir, comparar el texto recibido con el texto crítico, hay una diferencia del 7%, y es la mayor, ¿ok? Es la mayor. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese 7% de diferencia, tú mismo lo puedes ver. Tú tomas algún texto crítico y lo comparas con el texto recibido, eso puede ser en los programas de la computadora que tú tienes y puedes ver que no es que haya mucha diferencia, sino que las diferencias son puntuales. Pero esas diferencias puntuales son, a la final terminan siendo graves, ¿ok? A la final. Bueno, pero apenas un 7%. Eso es lo más grave que puedes conseguir. Pero es que es bastante grave, ¿ok? Puede cambiarlo todo, porque es que el texto crítico toca y va directamente a doctrinas que son esenciales. El texto de Westcott Hort omitió 18 versículos enteros del texto principal, pero se suma la cantidad de versículos, los que dudaron y terminaron por colocarlo entre corchetes, el total asciende a 48 versículos. Esto ha tenido un efecto en las traducciones, como son el caso de la Revised Standard Version, omitiendo un total de 46 versículos del texto principal. Esto es grave. Este 7% y estos 48 versículos que se cambiaron de muchísimos, ¿verdad? Porque por supuesto, el Nuevo Testamento tiene muchísimo más de 48 versículos. ¿Cuánto puede representar 48 versículos? Pero es que estos cambios son significativos. Son significativos porque tocan doctrinas esenciales. Ahora, esto es lo peor, ¿ok? Este 7% es lo peor que podemos conseguir entre dos textos, dos textos griegos. 7% de diferencia. Es lo peor que podemos conseguir. Cuando venimos a revisar las diferencias dentro del grupo del texto recibido, por supuesto que es mucho menos del 7%. Mucho menos, hermano. O sea, son 200 cambios que muchos de ellos son cambios tipográficos. Entonces, digo esto para que no podamos tranquilizarnos un poquito. Ay, pero es que hay muchos cambios entre varias, sí, pero son cambios mínimos. Dentro de todos esos cambios, hermano, no sería ni siquiera el 2%, ni siquiera el 2%. Entre una edición del texto recibido y otra edición del texto recibido. No va a pasar del 2% en cuanto al texto final. Entonces, está bien, es el mejor texto que hay. Dentro del texto, dentro del grupo de la crítica textual,
está lo que hemos dicho, el texto sinaítico y el texto vaticano. Y estos textos chocan muchísimo entre sí. Chocan bastante, son textos diferentes, de los cuales se saca el texto crítico. Y no te podría decir, hermano, con precisión cuántos por ciento son de diferentes, no tengo los datos, pero sí son muy diferentes. Se puede sacar, ojo, eso se puede sacar, está por ahí tabulado, pero lo que te quiero decir es que hay mucha diferencia entre textos del texto crítico y cuando venimos al texto recibido, las diferencias son mínimas, son errores tipográficos más que todo, son correcciones. Y claro, como en el caso de los manuscritos que tenía Erasmo, que luego él termina incluyendo a 1 Juan 5:7 y los demás textos que hemos hablado, bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Ya eso es significativo, pero es a favor, no es en contra. Son cambios a favor, que es lo que quiero expresar. ¿Dónde está la preservación en medio de todos estos detalles? La Biblia habla de la preservación de la palabra de Dios, como por ejemplo textos que ya hemos citado, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero se debe reconocer el carácter amplio de estas promesas. Hay algunos, en su afán por defender su familia de manuscritos, texto griego o traducción favorita, que toman una promesa general en la Biblia y lo toman como una promesa específica acomodada a lo que desean. O sea, es claro que está la preservación, por supuesto. Es que ahí tenemos la Biblia, la tenemos, hermano, y Dios se ha encargado de cuidarla y de preservarla. Y este trabajo de Erasmo y de todos los demás forma parte de ese plan maravilloso de Dios donde se ha preservado las escrituras allí. Pero es un trabajo de Dios utilizando estos hombres. Y Él, usando estos hombres, se ha encargado de preservarla. Claro, como somos seres humanos, cometemos errores, por eso no podemos decir que son inspiradas ni son autoritativas, pero Dios sí ha cumplido su promesa y aquí tenemos la Biblia. Y claro, esos errores que son mínimos, esas diferencias que son mínimas, no tapan para nada la maravillosa promesa de Dios de su preservación. Porque de hecho, como te decía al principio, aquí tenemos la Biblia, la tenemos, hermano, y no hay duda de que eso es la perfecta palabra de Dios inspirada, lo que nos llega a nosotros al día de hoy. No hay problema con eso. Entonces, es una promesa general traída a nosotros en nuestra vida de una manera muy bonita y muy maravillosa, con una promesa general. Entonces, ¿cuál es el problema del texto con el texto recibido? Bueno, uno de los problemas es que Erasmo tenía pocos textos, aunque los que tenía eran ampliamente usados hasta la fecha. Esos textos de él, los que él tenía eran pocos al principio. Después se fueron incorporando, con el tiempo se fueron incorporando nuevos textos que se fueron descubriendo y que fueron alimentando el texto recibido. Hay algunos textos que se tomaron del latín inicialmente. En sus notas de traducción, anotaciones para Apocalipsis 22, Erasmo mismo lo explica de esta forma. Sin embargo, al final de este libro encontré algunas palabras en nuestras versiones que carecían en las copias griegas, pero las añadimos del latín, dice él. Entonces, el texto recibido bebió un poquito del latín, de la Vulgata latina. Repito, hermano, esto se corrigió después. Estoy hablando estrictamente del problema de Erasmo. Se corrigió después, pero en algunos casos trató de mantener más o menos la idea de lo que decía el latín, cosa que posteriormente también fue corregida en algunos casos. Entonces, pero lo añadimos del latín. Dice, esto es debido a que su manuscrito minúscula, 2814, de Apocalipsis le faltaba la última hoja que cubría Apocalipsis 22, 16 al 21. Como resultado, algunas palabras se introdujeron que no aparecen en ningún manuscrito griego. Otro ejemplo de la influencia de la Vulgata latina sobre el texto recibido es la porción entre Hechos 9:6, los cuales Erasmo indica que es una traducción hecha por él de la Vulgata al griego. Pero esto es un porcentaje
pequeño, poco, que posteriormente, sin embargo, pudo haber sido corregido en otras versiones, en otras ediciones del texto recibido. Pero ahí se centra el ataque contra el texto recibido, en estos elementos que bajo los cuales se valió Erasmo para poder tener el texto en griego. Edward Hill dice, esta lectura, sin embargo, no afecta materialmente el sentido de los pasajes en los que ocurren. Son solo pequeñas imperfecciones que pueden eliminar o corregir fácilmente en notas marginales. Es decir, se coloca, mira, esto fue traído de tal y tal parte porque no se tenía en los manuscritos en ese entonces. Y con la traducción entonces corregida o ampliada o con la nota aclaratoria. Es costumbre que los críticos naturalistas saquen el máximo provecho de las imperfecciones humanas en el texto Receptus y se burlen de él como algo casi sórdido o miserable. Y estos críticos proyectan el texto recibido como simplemente un emprendimiento para hacer dinero por parte de Froben, el editor. Hay una historia ahí con el editor que él quería sacar un trabajo primero que la Biblia Complutense, porque él supo que en España iban a sacar una nueva edición de la Biblia Complutense, entonces él se apresuró y entonces le dijo a Erasmo que sacara eso rápido, y entonces Erasmo sacó esto, pues, y se valió de algunos textos en latín, los cuales retradujo al griego, lo devolvió al griego para sacar entonces. Pero en sí, hermano, esos detalles de la historia para nada minimizan el valor, el gran valor que tiene el texto recibido como ser texto autoritario. Pero ojo, al descubrirse luego textos que sí contienen estos pasajes en griego, entonces, claro, dicen, bueno, pero es que tu Biblia es inferior porque, por ejemplo, en este pasaje de Apocalipsis, aquí lo tengo en griego, pero el texto recibido lo trajo del latín y es una retraducción, no es una traducción directa, es una retraducción. Entonces, si uno quiere ser honesto y lo debemos ser siempre, dice, bueno, pero ¿cómo hacemos con eso? ¿Ves? Cosa, hermano, que con el tiempo se corrigió, que no hay problema, o actualmente con la Reina Valera 60, ni tampoco con el texto recibido, pero eso es parte de la historia, y esa historia no se puede negar. Entonces, para sacar una versión pulida hay que, del texto recibido, que no lo haremos tú ni mucho menos yo, pero que bueno, hay que un grupo de académicos que sepan del tema, que amen la palabra de Dios, que respeten ellos con las doctrinas correctas, con el corazón correcto, para revisar. Hasta que eso no suceda, y creo que nos va a pasar en muchísimo tiempo, nos quedamos, hermanos, con el texto recibido más pulido hasta la fecha como autoridad para desprender de allí futuras versiones en idioma, o sea, en español o en otros idiomas que se puedan sacar, por lo menos de alguna etnia indígena. Sería siempre del texto recibido más pulido que tengamos hasta la fecha, ¿ok? ¿Hay diferencia entre el texto recibido y la Reina Valera 60? Sí, la lista más extensa que hay acusa un total de 192 diferencias en la dirección de textos críticos del Reina Valera 60. Este número incluye casos que a veces ni afecta el significado o la interpretación resultante de un pasaje. Según el libro, 8.000 diferencias entre el Nuevo Testamento, entre las palabras griegas del Nuevo Testamento de la King James y las versiones modernas. Hay 8.032 lugares posibles donde el texto crítico de Nestlé y Allen pueden diferir del texto recibido de Scrivener. Para ser sincero, esto incluye todo desde versos enteros que falta hasta la insignificancia de la versión ortográfica. Si usamos estos números proporcionados por otros, es decir, 192 que ellos dicen, la Reina Valera se desvía del texto recibido, 192 de
8.000 en el peor de los casos. Se trata solamente de 2,5. Yo saqué la cuenta y ahí dice 2, pero es 2,5% de diferencia con el texto recibido. O sea, solamente 2,5 con el texto recibido, que tiene supuestamente, en muchos casos, detalles mínimos, detalles insignificantes, pero 2,5, pues. 2,5 diferencia con la Reina Valera 60 en el texto crítico. De 100%, de 100% de posibilidades, solamente 2,5, o ponle 3%. 3%. La Reina Valera, solamente 3% se puso del lado del texto crítico. El 97% del restante, la Reina Valera 60, se puso del lado del texto recibido. Si analizamos estos números. Es decir, hermano, que hubo momentos, sí, donde la Reina Valera se puso del lado del texto crítico. Vamos a llamarlo así. Asunto de puntos, de comas, de errores mínimos. 3%. 3%. El 97% restante es texto recibido. Entonces, es gana de buscar problemas, es gana de buscar un problema donde no hay, donde no existe. Y eso, y mucho de ese 3%, 2,5% son errores insignificantes que no modifican para nada el texto. Y es un ataque, buscan esas cosas como para atacar a la Reina Valera. Ojo, y esto es importante, del texto recibido que usa la King James, no el texto recibido que usa la edición de Reina Valera. Ojo, eso es vital, hermano, esa diferencia, porque por ahí es donde viene el ataque a la Reina Valera 60, porque ellos utilizan un texto recibido diferente al texto recibido que se usó históricamente para traer al español la Biblia, como es la Reina Valera. Pues bueno, hermano, mira, esta clase salió larguísima, pues que no había otra manera. Yo, la verdad, son muchos datos, son muchas cosas, y son cosas espinosas que de pronto le pueden hacer mover el piso a alguien. Y que si no aclaras bien, puede ser motivo de algún problema, pero ojo, mi posición personal es que el texto recibido es la mejor versión, hermanos, de texto griego bajo el cual se puede traducir la Biblia. Es la mejor, no es el texto crítico. El texto crítico, hermanos, por muchas razones que ya hemos documentado acá, está corrompido. Yo soy, hermano, personalmente del lado del texto recibido. O sea, saliéndome un poquito de los tecnicismos, de la parte nominal, de autoritario. O sea, saliéndome de ese problema, el texto recibido es el texto que debemos utilizar, el texto más confiable. Es el texto bajo el cual nosotros debemos hacer todas las traducciones. Y gloria a Dios, Dios ha utilizado el texto recibido para traernos al día de hoy su palabra. Gloria al Señor por esto. Pero, qué bueno sería que en algún momento un grupo de revisores, un comité, se pueda sentar para ver y pulir más el texto recibido, ¿ok? Y hasta tanto, pues, vamos a ir utilizando con toda confianza las últimas versiones que tenemos de Besa o de Scrivener, que son las más comunes que están por allí. Creo que de Stefano, creo que tengo uno de Stefano, que son las versiones más que andan por ahí, que no, por cierto, no es fácil conseguirlas, pero por ahí están. Vamos a usar esos textos para estudiar, para nuestro propósito, para nuestro provecho. Vamos a seguir defendiendo el texto recibido. Vamos a seguir defendiendo la Reina Valera 60 porque es la mejor versión en español. Y hermanos, ahorita cuando tratemos la Reina Valera en próximas clases, vamos a ver cuáles son los problemas que hay con esa Biblia, ¿ok? Que dice ser más apegada al texto recibido de lo que es la Reina Valera 60.
Bueno, vamos a ver eso, vamos a evaluarlo en otras clases. Mientras, vamos a dejar la clase acá porque se nos extendió bastante, pero era bueno poder atender estos asuntos con bastante precisión. Tardé mucho, hermano, en hacer esta lección, prepararla, porque hay temas aquí sensibles, pero espero que hayamos sido edificados a través de lo que hemos dicho acá, ¿ok? Vamos entonces a terminar en oración. Padre, hermano, te damos las gracias por su misericordia, tu bondad, gracias por lo bueno que eres. Bendice a cada uno de los hermanos, ayúdanos, Señor, a siempre estar firmes, confiando siempre en tus promesas, siempre en tu palabra. Ayúdanos a seguir creciendo. Bendice a cada estudiante, cada oyente de esta lección y síguenos ayudando en la comprensión de tus principios. Y entonces, gracias, Padre, en nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Cualquier cosa, pues seguir, me escribe, me contacta, si tiene alguna duda, me avisa y ahí entonces estamos en contacto, ¿ok? Señor le bendiga, Señor les guarde, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.